Episodio 2. El rugido de la revolución. La silla se hizo añicos al estrellarse contra la pared de piedra. Se unió a los restos acumulados de detritos y muebles rotos que cubrían el suelo, esparcidos por la furiosa fuerza que descendió sobre las cámaras. Un verdadero vendaval, muy parecido a los que azotaban Rocadragón durante los húmedos meses de invierno. Bramando, el verdadero rey de los 7 reinos envió un jarrón para unirse a ellos, y la cerámica se hizo añicos contra la pared como lo había hecho su corazón al ver lo que vio. Daenerys y nuestro hijo y te amo. Habían pasado días desde la negociación. Jon llevaba días sin estar en Rocadragón, el pobre muchacho, quién sabe dónde, en la cima de Raegal. Volando. Volando y volando por bosques infinitos, vastos océanos y aldeas sin nombre llenas de gente encogida de miedo, contemplando con asombro al gran dragón. Aturdido. Completamente aturdido hasta que la ira y la rabia estallaron al ver el estandarte del dragón de 3 cabezas en la muralla. Maldita Cersei. Otro jarrón lanzado contra la pared. Malditos Lannister. Jon nunca había sentido tanta rabia, una que brotaba en lo más profundo de él como un fuego furioso. Sangre de dragón, la sintió, abriendo paso por su corazón y su sangre tras ver a Dany casi asesinada. A su hija casi asesinada. Un poder latente en su interior por fin se liberaba al mundo. Los mataré a todos. Bramó, y una mesa se unió a los demás al crujir contra la piedra. Lo haría. Traería fuego y sangre a desembarco del rey por lo que le estaban haciendo a su amada. Me alegre de verte aceptar tu destino, hermano. Jon se giró con los ojos abiertos y vio a su hermano menor de pie, sonriéndole. Bran. Estás aquí. Estás, arriba. Bran Stark se permitió una cálida sonrisa, caminando hacia Jon y abrazando al sorprendido rey. Me alegro verte también. Se apartó. No estoy aquí, en realidad no. Me estoy canalizando a través del arciano aquí en Rocadragón, aunque no estoy completamente seguro de cómo funciona. Jon parpadeó, sin creer lo que veía. En lugar de la cáscara impasible de antes, Bran era el mismo otra vez. El mismo niño feliz, aunque endurecido por la vida. Pero ¿y por qué eres tú mismo otra vez? A menudo me pierdo en el pasado, Jon. Eso hace que mi forma humana corra a poca velocidad, supongo. No te preocupes, estuve presente en todo momento durante la batalla, y ahora que la larga noche ha sido ganada, no debería hacerlo tanto. Masas de espectros, con sus mentes capturadas y volviéndose contra sus camaradas mientras los Dothraki retrocedían y la infantería se retiraba al castillo. Habrían perdido mucho más sin él. Jon se sintió alentado por el regreso de su hermano. Pero necesito decirte algo. Algo importante. Jon simplemente asintió con la cabeza mientras tragaba saliva. Por fin lo has logrado, Jon. Ahora eres un Targaryen, como debe ser. Libérate a esa ridícula y bastarda armadura que mi madre y la sociedad te impusieron. Pero, no sé cómo los demonios son un Targaryen, admitió Jon. Me asusta ser el hijo de Raegar cuando lo único que quería era ser el hijo legítimo de Eddard Stark. Y Dany, no puedo quitarle su derecho de nacimiento. La única manera de lograrlo es no aceptar tu herencia. Bran dio un paso al frente, abrazando a Jon por los hombros. Abraza el fuego. Abraza el hielo. Eres un Targaryen y un Stark. Conviértete en Aegon Targaryen, el dragón lobo de Invernalia, y no solo saldrá victorioso, sino también Daenerys. El joven alarmante. Puede que no te lo haya demostrado, pero supe que la elegirías desde el momento en que me convertí en el cuervo de 3 ojos. Y esa elección es algo de lo que nunca deberías arrepentirte. Con eso, Bran desapareció ante sus ojos. Jon estaba a punto de recuperarse cuando llamaron a la puerta. Su gracia. Missandei. Tanto ella como Davos Varys también lo hacía, aunque Jon desconfiaba de sus motivos, habían comenzado a usar el título de Aegon Targaryen en lugar del de Jon Nieve. El verdadero rey de Poniente en lugar del ex rey del norte que se arrodilló. Si bien antes le habría molestado, ahora, ya no. Mata al niño, Jon Nieve. Mata al niño y deja que nazca el hombre. Tienes que vivir para ella. Pase, Missandei. La puerta se abrió y apareció la doncella de confianza de Dany, que rápidamente se estaba convirtiendo en una consejera tan confiable como Davos. Apenas había dado 2 pasos cuando sus ojos se abrieron de par en par al ver el estado de la habitación. Jon hizo una mueca. Ya lo sé, ¿qué pasa? Queriendo decir algo sobre el elefante en la habitación, la traductora se mordió la lengua. Quizás sea mejor que el dragón de Jon salga a la luz.
Mientras admiraba al melancólico y honorable Jon Nieve, Missandei se encontró apreciando al aún melancólico y honorable, pero visiblemente apasionado, Aegon Targaryen. Disculpe la molestia, su gracia, pero es Drogon. Observó a Jon fruncir los labios. Se niega a comer ni siquiera las escasas raciones que le hemos estado dando. Jon se presionó el puente de la nariz y agarró su capa. Sin decir palabra, asume la responsabilidad sobre sus hombros. Que reine por mucho tiempo, pensó Missandei con una sonrisa. Justo sobre la cima de la colina fangosa, las grises agujas de Arrenal se alzaban en la distancia como una montaña. Agujas más altas que el muro, una puerta más grande que la gran fortaleza de Invernalia. Se decía que decenas de millas habían muerto durante sus 40 años de construcción, frenando la prosperidad de las tierras de los ríos hasta tal punto que la gran mayoría de sus señores optaron por el fuego del dragón de Aegon el Conquistador en lugar del rey nativo Arren Noiré, o Arren el Negro, como se le recordaba infamemente. Irónico. Sansa Stark vigila las agujas derretidas con una leve sonrisa, con el daño causado por el fuego del dragón de Valerion aún sin reparar. Inicialmente exhibidas como símbolo de la fuerza de los Targaryen, luego abandonadas como tal por inercia y abandono. La historia se repite ante nuestros ojos. Dioses. A sus espaldas, Podrick Payne contemplaba boquiabierto el castillo en ruinas. Parece una tumba. Sí, respondió Sansa. Fue por Arren el Negro. Su mayor proyecto. Convertir su tumba en el fuego de Valerion el Terrible. Ojalá Cersei sea igual, solo que con la fortaleza roja en lugar de Arrenal. Sansa, desde luego, no derramaría ni una lágrima por ella. Podrick se encogió de hombros. La gente de desembarco del rey es buena gente, pero la fortaleza roja, límpienla con fuego. Sería otra gran cosa que Daenerys Targaryen haría por poniente desde que llegó aquí. Sansa entrecerró los ojos. Jon también podría. Ojalá lo haga, después de lo que los Lannister le hicieron a nuestra familia. Se lo merece, con todo lo que ha perdido. Merece mucho más que eso. Todos lo merecemos. También montó un dragón, igual que la reina dragón. Pensé que era algo de una sola vez. La reina dragón lo dejó porque necesitaban otro jinete para luchar contra los muertos. Oh, si supieras. No pudo haber sido cosa de una sola vez, idiota. Con una mueca a lomos de su caballo, Lyanna Mormont soportó el dolor estoicamente. Casi ser aplastada por un gigante no muerto, además de perder al último miembro de su familia en la Guerra del Amanecer, le pasó factura, pero la osa no se ganó su reputación de dura en vano. Si no fuera por las súplicas de Jon y Lord Larenceor Nuor, el matagigantes habría cabalgado con las tropas y no con el ritmo más lento de Sansa. No cuando montó ese dragón delante de todo el ejército en las tierras de los ríos. Girándose, Sansa la miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? ¿Por qué nadie se lo había dicho por Cuervo? Uno de los hombres de Mormont con el ejército me mantuvo al tanto. El dragón verde apareció de la nada, herido, y Jon lo montó. Cabalgó, probablemente hacia Rocadragón. Mirando hacia atrás, Sansa no pudo evitar sonreír. Jon se estaba reconfortando, y eso la animó. La última vez que vio las torres en ruinas y también la única vez que lo hizo, viajando por el camino real en el fatídico viaje de Invernalia a desembarco del rey con su padre, los bosques que rodeaban la fortaleza en ruinas estaban verdes y vibrantes, llenos de vida. Ahora, los árboles desnudos, las manchas de nieve y la hierba muerta solo exacerbaban el aspecto amenazador. La guerra de los 5 reyes destruyó esta tierra. Arya me contó las condiciones cuando ella y Gendry fueron capturados aquí. Sus caballos avanzaban lentamente hacia Arrenal, con la comitiva de los señores del norte reunidos. Listos para defender su caso ante la reina Daenerys una vez que tomara la fortaleza roja, como se esperaba. Otro monarca. Brienne de Tarth, con el mismo ceño fruncido desde que el ejército abandonó Invernalia, desde que Jaime abandonó Invernalia, se estremeció. Hay una maldición sobre ese lugar, recuerda lo que te digo. Los fantasmas de las 11 familias que una vez habitaron esa fortaleza descansan en sus muros. Sansa había oído todas las historias, casi todas de Petyr Baelish. Otra risa seca escapó de sus labios. Dicen que se pueden oír los espíritus de las torres en ruinas en las noches tranquilas. No tengo muchas ganas de oír los gemidos de Meñique. Dudo que alguien quiera recordar esa serpiente, mi señora. Sansa miró a Podrick, sonriendo a su pesar. Hablas con una sabiduría que supera tu edad, Podrick. El joven se sonrojó. Incluso después de la larga noche, aún estaba verde en muchos aspectos. A medida que se acercaban a Arrenal, aparecieron caballos por el camino real. Muchos caballos.
Una tropa entera de caballería, con estandartes de la casa Tully ondeando al viento. A la vanguardia había una figura familiar, una que Sansa solo había visto una vez, pero que, considerando el panorama general, se aseguró de recordar. Lady Sansa. Lord Tully, respondió ella, permitiendo que Brienne y Podrick montaran sus caballos para flanquearla. Solo por precaución. ¿Qué te trae por aquí, tío? Creía que las fuerzas de Tully estaban con el ejército principal. Así es, sobrina mía. Edmure metió la mano en su túnica y sacó un pergamino con forma de cuervo. Estaba reuniendo más soldados en Arenal cuando oí que tu grupo se acercaba. Pensé que sería mejor entregártelo yo mismo. Le entregó el pergamino a Sansa. La reina ha sido capturada. Esto llamó su atención. Capturada por Cersei. Sin importar sus sentimientos por la mujer, era un destino que Sansa no le habría deseado a nadie. Brienne palideció. Me sorprende que esto no se haya divulgado. Cersei probablemente habría divulgado la noticia por todas partes, a menos que su situación fuera más precaria de lo que creían. Saber que la reina dragón está retenida en la Fortaleza Roja podría provocar disturbios en la capital. El pueblo la apoyaría a ella antes que a Cersei. La gente común apoyaría a cualquiera contra Cersei, refunfuñó Sansa mientras leía el pergamino. ¿Quién está al mando de las fuerzas? Señor Nieve. Ante eso, Sansa sonrió. Ay, primo. Te lo mereces. Quizás ahora el mundo lo vería como el rey que merecía ser. Aunque muchos lo considerarían loco, Jon extrañaba el frío. La ráfaga gélida de su hogar en el norte. De sus tierras en el norte verdadero, donde se sentía más vivo, fuera del abrazo de Dany, claro está. El sur solo traía un calor opresivo. De aire fétido y un sol implacable. Este habría sido mi hogar, si mi padre hubiera vivido. En cualquier caso, Jon no pensaba en ello. De todo el sur, Rocadragón era el que más le gustaba. Los vientos alisios del oeste la azotaban con fuerza, y el frío aire del océano le recordaba su hogar. Un grato escalofrío para su sangre de lobo, un ánimo apacible para su sangre de dragón. Pero nada podía calmar el dolor y la preocupación que sentía al contemplar la gran masa negra que se extendía sobre la llanura herbosa ante los acantilados. ¿Cuánto tiempo lleva allí? Missandei, con la preocupación reflejada en el rostro, se giró hacia el hombre que había conquistado el corazón de su reina. El maestre dice 3 días, su gracia. No come nada. Apenas se mueve. Las heridas parecen estar sanando, pero simplemente no quiere volar. A lo lejos, Drogon bostezaba perezosamente, moviendo ligeramente el cuello mientras se mantenía en calma. Por encima de todos, Raegal se elevaba, agachando la cabeza de vez en cuando para ver cómo estaban su padre y su hermano. Extraña a su mamá. A su lado, Jon podía contar con Davos para cualquier cosa. De hecho, tenía una deuda difícil de saldar con el caballero Cebolla. Parece que los dragones se unen a sus jinetes. Supongo que su gracia siempre fue la jinete de Drogon, ¿no? Sí, ya que la ayudó a escapar de los fosos de combate de Meereen. Jon se estremeció al ver que Missandei mencionaba semejante incidente. Dany le contó lo sucedido, y le horrorizó haber estado tan cerca de no conocer a Daenerys Targaryen. De no haberse enamorado jamás de ella. Estoy vacío sin ella. El fuego interior rugió, como si le dijera que estaba siendo un insensato. No era momento de cavilar, sino de arreglar lo que estaba mal, y eso primero significaba Drogon. Hablaré con él. Parpadeando, Davos compartió una mirada preocupada con Missandei. ¿Estás segura de que es prudente? Drogon podría haberme matado hace mucho tiempo, pero no lo hizo. Y ahora estoy conectado con su hermano, con su madre. Jon tragó saliva. Simplemente sé que puedo hablar con él. Sin decir palabra, se dirigió hacia el dragón que descansaba. El chico tiene agallas, comentó Davos. Espero que no lo maten, respondió Missandei. Con las botas chapoteando en la hierba mojada por el rocío del mar, y el corazón latiéndole con fuerza, Jon, sin embargo, avivó su fuego interior mientras se acercaba al terror negro renacido, como muchos llamaban a Drogon. Cada vez más cerca de su mente, Jon sabía lo que decían de los hijos de Dany. Bestias, monstruos, un azote mortal, pero Dany nunca lo vio así. Eran sus hijos. Sus amores. Espléndido. Solo almas profundas y sensibles, llenas de pasión pura. Tan inteligentes como cualquier hombre. Jon lo comprendió ahora. Como Targaryen, compartía un vínculo con este animal como su sangre Stark con fantasma. Drogon, soy yo. Aegon. Nada podría haber despertado a Drogon de su soledad. Bueno, excepto Jon. Con el cuello erguido, observaba al joven Targaryen con fastidio.
Jon suspiró. No creía, ni siquiera con el momento que compartieron en estos mismos acantilados cuando Danny llegó del Camino Dorado, la primera vez que sintió algo por ella, que Drogon reaccionaría bien a su presencia. Lo sé, muchacho. Sé que extrañas a tu madre. Drogon simplemente resopló, gruñendo. Los Lannister la tienen, y la vi. Van a matarla si no los detengo. Los gruñidos no hicieron más que aumentar, y la mandíbula de Drogon empezó a humear. Era evidente que el dragón lo entendía y lo culpaba por la captura de Danny. Caramba. Ya me culpo bastante por los dos. Pero Jon no se acobardaría. Era tan dragón como cualquiera de los hijos de Danny. Está embarazada, de tu hermano o hermana, Drogon. La noticia solo pareció enfurecer aún más a Drogon. Sé que no estamos de acuerdo. Sé que tengo parte de la culpa, pero te pido ayuda, Drogon. Como jinete de tu hermano, como el amor de tu madre, de repente, algo se quebró en Drogon. Al oír eso, recordó que este hombre era el amante de su madre, era básicamente su padre, lo que lo llevó al límite. La rabia pura, su propia vergüenza y la culpa hacia Jon lo llevaron a su estado de reposo. Con la mandíbula abierta en un rugido ensordecedor. Jon cayó al suelo involuntariamente, levantando la mano instintivamente para protegerse mientras los dientes de Drogon se acercaban, solo para ser interrumpido por un rugido aún más fuerte. Chocando contra los acantilados, con el suelo temblando bajo sus pies, Raegal arremetió contra su hermano. Con las mandíbulas chasqueando, bocanadas de humo emanando de su garganta, siseó y gruñó. Gritó a Drogon, como si Jon le dijera atrás, carajo. Con las espinas hacia arriba y los dientes al descubierto. Oh, joder, suspiró Davos, guiando a Missandei 6 metros hacia atrás. Lejos de lo que venía. Dioses, por favor, que Jon no se queme, al ver la ira justificada de su hermano, cegado por su propia rabia y la sensación de pérdida, Drogon abrió las fauces y reveló un brillante resplandor rojo anaranjado. Un pozo de fuego de dragón, calentado con la fuerza de la fatalidad de Valyria. Listo para arremeter contra Raegal. Contra Jon. Contra todo el mundo que le arrebató a su madre, solo para que un fuerte golpe resonara en sus escamas. Con las mandíbulas cerradas, el fuego del dragón disipándose, los ojos ámbar de Drogon miraron con asombro a Jon, que lo fulminaba con la mirada. Apretó el puño. Ni se te ocurra, Drogon. Otro puñetazo en el hocico. No dolió, pero su significado era claro. ¿Escupir fuego sobre tu propio hermano? Tu madre se avergonzaría de ti. Retrocediendo, incluso Drogon pareció darse cuenta de que estaba yendo demasiado lejos, pero Jon sabía que el dragón negro era demasiado orgulloso para admitirlo. Estaba seguro de que Davos y Missandei lo creían loco. Diablos. Él también pensaba lo mismo. Probablemente podría ser el único en golpear a Drogon y salir airoso. Tras él, la cabeza de Raegal flotaba, lista para defender a su padre y a su jinete, pero Jon no quería eso. Sintiendo la furia que ardía en el interior de Drogon, tenía que encontrar la manera de calmar al hijo de Danny. Su hijo. Cerrando los ojos, los únicos sonidos que percibía eran los gruñidos furiosos de Drogon y el leve zumbido de la determinación de Raegal en su rostro. Jon recordó las palabras de Missandei en ese momento. Imaginó a una joven y serena Daenerys cantando suavemente a sus dragones. Su suave y melodioso alto valirio flotando por los salones de piedra y los acantilados azotados por el viento de la bahía de los esclavos. Suspirando, supo lo que tenía que hacer, algo que no había hecho en años, y rara vez desde que era un niño. Jon se aclaró la garganta y dejó que la letra de la vieja canción fluyera de sus labios. Salió a la luz del día. Ustedes, muchachos y muchachas del norte, acérquense también, tanto jóvenes como viejos, ahora os revelaré un triste lamento. Conmigo, Beluzavilat Aso, Beluzavilat Tiket Aso, Ouma Mashiara. La ira de Raegal cesó, sus ojos ámbar se posaron en su jinete. Los gruñidos de Drogon disminuyeron. La ira y la irritación de la gran bestia, un intenso calor apenas superado por el enfriado tono sereno y tranquilizador de Jon. Los sonidos que una vez resonaron por los acantilados y campos de la antigua fortaleza de Rocadragón comenzaron a desvanecerse, dejando al descubierto el canto latente del hijo perdido de Raegar Targaryen para que el mundo lo escuchara. 100 valientes muchachos del norte, nos quedamos para deplorar, cuyos cuerpos cayeron víctimas en la bella orilla del Tridente. Conmigo, Beluzavilat Aso, Beluzavilat Tiket Aso, Ouma Mashiara. Parpadeando, Missandei y Davos se quedaron mirando, solo rompiendo su embeleso para mirarse con los ojos muy abiertos.
Rasposa, ronca, la balada brotaba de los labios de Jon con una intensidad tan tristemente sobrecogedora que todo pareció aquietarse. Desde el relincho de los caballos hasta los gemidos y ladridos de fantasma. Incluso los dragones se aquietaron mientras Jon cantaba. Se enfrentaron en una proporción de 5-1 cuando cargaron con acero ándalo, pero los hijos del invierno gritaron en voz alta. Moriremos antes de arrodillarnos. Conmigo, Beluzabilat Aso, Beluzabilat Ikedai Aso, o Umamash Yara. Era una melodía antigua. Una que se remontaba a miles de años, a la invasión de los ándalos. Todos los norteños la conocían. La triste serenata de los guerreros norteños de Theon Stark, el lobo hambriento, que luchaban con firmeza para defender Foso Cailin y el cuello de las hordas que habían asolado el valle y las tierras de los ríos. De cómo cada vez que una nueva muerte o pérdida caía sobre el norte, el joven guerrero le decía a su amada que pronto la guerra terminaría, que ella debía dormir mientras él luchaba por ella. Una canción de tristeza, pero también de esperanza. Los heridos pidieron clemencia pero no la recibieron, los contaron entre los muertos y los arrojaron al sepulcro. Conmigo, Beluzabilat Aso, Beluzabilat Ikedai Aso, o Umamash Yara. Para entonces, todos los sonidos habían cesado. Missandei, Davos, Fantasma, los Inmaculados y los Dothraki estaban al alcance del oído, Rhaegal, Drogon y incluso los pájaros habían cesado sus graznidos para escuchar a Jon Nieve, a Aegon Targaryen, cantar. Tal como lo habían hecho para su padre en estas mismas costas. No tenían a nadie que curara sus heridas, que los ángeles los rodearan, delante del trono del cielo puedan llevar una corona brillante. Conmigo, Beluzabilat Aso, Beluzabilat Ikedai Aso, o Umamash Yara. Con la garganta ronca al final, la melodía gorjeante se apagó, dejando solo un silencio absoluto. Solo interrumpido por la ligera brisa que azotaba la hierba verde vibrante que crecía en el suelo volcánico. El tiempo pareció detenerse. Jon miró a Drogon, el dragón negro le devolvió la mirada con asombro. Como había hecho con su madre tanto tiempo atrás, una cría inocente contemplando a la mujer que le dio vida en las llamas. Ahora miraba a su padre, perdido hacía tanto tiempo. El hombre con la sangre del dragón en las venas. El hombre que había aceptado su verdadera identidad, Aegon Targaryen, rey de Poniente y el único que merecía tener a Daenerys Targaryen a su lado. En el gobierno y en la vida. Pero justo cuando la hermosa música que emanaba de la voz de Jon sumía a Drogon en el trance, el silencio lo despertó. Parpadeando, los oscuros ojos dorados se desvanecieron. Jon sintió un resoplido cálido que lo envolvió. El dragón se dio la vuelta y se alejó lentamente hacia la playa. Reacio a volar, pero sin matarlo. Quizás una aceptación a regañadientes era lo mejor que podía hacer en ese momento. Con la derrota y la fatiga arremolinándose en su interior, Jon sintió de repente que algo enorme le rozaba el costado. Sí, muchacho. Lo sé. Se giró para acariciar el hocico de Rhaegal, dejando que el calor de las escamas y el gruñido cariñoso que emanaba de la garganta del dragón calmaran su incapacidad para alcanzar la montura de Gandhi. Tu hermano es testarudo, igual que tu madre. Jon no pudo evitar reírse entre dientes. Rhaegal acarició el cuerpo de Jon con su enorme hocico con una delicadeza fuera de lugar para semejante bestia. No son bestias. Son mis hijos. Mis hijos. Descansa, hijo mío, le dijo Jon a Rhaegal, acariciando las escamas con el mismo respeto y amor que su tío le había mostrado. El dragón ronroneó una vez más antes de acercarse lentamente al borde del acantilado, lanzándose solo para que las corrientes de aire lo llevaran al aire. Frunciendo los labios en una leve sonrisa, Jon emprendió su camino de regreso al castillo. Al encontrarse con los ojos abiertos de Missandei y la mirada boquiabierta de Davos, Aegon Targaryen se sintió bastante avergonzado. Intentó disimular un ligero rubor. Creo que Drogon se ha abierto un poco, pero aún está demasiado herido y deprimido para participar. Sinceramente, solo una semana antes, ese había sido él. Ninguno de los dos iba a dejarlo pasar tan fácilmente. ¡Qué magnífico, su gracia! Missandei había viajado por el mundo con Kraghnis Monacloth y Daenerys, presenciando las baladas más exquisitas y los cantantes más melódicos. Nunca nadie había poseído una voz tan cautivadoramente ronca y hermosa que hacía que el viento dejara de soplar. Realmente magnífico. Jon se encogió de hombros. Estaba oxidado, y no soy un bardo profesional. Incluso aceptando su sangre de dragón, no aceptaba bien los elogios. Missandei había oído una vez al difunto Ser Barristan decir que su padre, el príncipe Rhaegar, era muy parecido. Taciturno y modesto. Que me jodan, su gracia. Avergüenza a esos idiotas.
Davos nunca había oído nada igual. Y antes de la batalla por el amanecer, Invernalia estaba llena de melodías tristes en muchos idiomas. ¿Por qué no cantas más a menudo? Fui un bastardo. Mientras que antes los sentimientos simplemente se ignoraban, ahora silbaban contra una ira latente, expresados con los dientes apretados. Los bastardos no cantan según nuestra secta de la infancia, y ella tenía el oído de Lady Stark. Tanto había perdido, por culpa de la mentira. La mentira que destruyó mi humanidad. Me convirtió en un demonio para mi propia familia, la mentira que te salvó. Su medio hermano y su hermana, apuñalados y aplastados contra la pared mientras violaban a su madre. Jon. Su mano lo sacó de su enfurecido ensimismamiento. La preocupación se reflejaba tanto en su expresión como en la de Missandei. Estoy bien, les indicó que se fueran. Envía un cuervo a Lord Royce. Quiero saber cuándo Lord Hector y Lord Daine se reunirán con el grupo principal. Con la capa ondeando al viento marino, se abrió paso de vuelta al castillo. Se parece más a ella de lo que cree, Ser Davos, dijo Missandei, viéndolo marchar. Un fuego, pero también bondad y dolor. Vidas llenas de dolor. Davos suspiró. Ambos llevan el peso del mundo sobre sus hombros. Una mujer justa y un hombre honorable, y dos rasgos que el mundo no apreciaba. Sabiendo lo jodidos que estamos los demás, son los únicos a quienes confiaría el reino. Los únicos que lograrían el milagro. Y más les vale estar preparados con fuego y sangre, porque los cuchillos vendrán por ellos. El último suspiro de una rata acorralada. Muchas ratas acorraladas, todas listas para luchar a muerte por preservar su participación en el Juego de Tronos. Pero ¿desde cuándo a un Targaryen le importa cualquier reacción? Ya sea de un hombre o incluso de un dios. Linelin había estado allí antes. No solo por la ubicación física de la sala del consejo privado la repetición era evidente, sino también por factores más y subjetivos. Una ciudad al borde del abismo, ejércitos hostiles a las puertas, fuerzas leales cuya lealtad era, en el mejor de los casos, cuestionable y un gobernante inestable, dispuesto a reaccionar con una brutalidad sin precedentes solo para aferrarse al poder. Y quizás ni siquiera atado a la más mínima racionalidad. Sí, Ser Jaime Lannister había estado allí antes. Él tenía derecho a determinarlo mejor que nadie. Me dijiste que los dragones estaban heridos. Le susurró Cersei a Euron, con la mirada clavada en el rey de los hijos del hierro. Antes de que Euron pudiera responder, se volvió hacia Qyburn. ¿Y lo confirmas, joder? Su voz estridente resonó por la cámara. Fue Qyburn quien habló primero. Su gracia y por favor. Mis pajaritos solo me informaron que uno estaba herido, y dado que solo un dragón apareció en la charla y la información debe considerarse confirmada. Suspenso. Varios saqueadores hijos del hierro documentaron que ambos dragones fueron alcanzados en la emboscada, así que parece que el dragón verde se recuperó. Con ganas de saltar de la silla y dirigirse a las celdas negras para ver cómo Ser Gregor torturaba a algunos de los espías Targaryen allí encarcelados, la inmensa barriguita la mantenía plantada en el asiento. Malditos infiernos. Cersei tendría que conformarse con los 20 acaparadores de comida y gorrones que fueron colgados por orden suya fuera de la Fortaleza Roja después del Parlamento. Aunque el dragón verde sobreviviera, la puta dragón reside en las celdas negras. Porque, en nombre del extraño, el bastardo Stark tiene la habilidad de montar uno. Jaime arqueó las cejas, intentando contener con todas sus fuerzas cualquier expresión de sorpresa que se reflejara en su rostro. ¿J? ¿En nieve, cabalgando sobre el dragón verde? Si el dragón estaba en Roca Dragón para la emboscada y Jon Nieve apareció milagrosamente ahora sobre su lomo, la bestia debía de haber volado hacia él. Le dolía el muñón bajo el nuevo brazo dorado, perfectamente ajustado, pero aún incómodo. Debía saberlo. No había duda. Montaña de sangre Targaryen en sus venas. Jaime solo captó el final de las palabras de Qyburn. Siempre se rumoreó que la amante de Ned Stark era Asara Daine. Los Daine aún tenían Targaryen. De ahí debe provenir su habilidad para montar dragones, su excelencia. Sus puños apretados golpearon la mesa. La mejor puntería de los 7 reinos, dijiste. Dicen que solo le escupía odio vil a Euron. Te di una orden simple. Mata a los malditos dragones. Ni siquiera pudiste hacer eso por mí. Euron la miró con incredulidad. Te traje a la reina dragón. Se pudre en tu celda por mi culpa. Y aún así, Jon Nieve cabalga un dragón, cosa que no haría si los hubieras matado a ambos como te ordené. Su ira empezó a hervir. Un odio latente que le recordó a Jaime a otra monarca a la que servía.
Y déjame aclarar que soy la reina. Me tendrás el debido respeto, o si no, Ser Gregor puso la mano en la empuñadura de su espada. Un mensaje más fuerte que cualquier palabra sobre lo que Euron se estaba balanceando. Un único destello de oscuridad. De rabia fría y calculadora, reemplazada por una penitencia grandilocuente. Perdóname, mi reina. De ahora en adelante recordaré mis modales. Cersei se calmó. Bien. Ahora, un dragón está fuera de escena, mientras que el otro está ahí fuera. Tenemos que cazarlo y matarlo. Permítame redimirme, su gracia. Euron se inclinó hacia adelante con una sonrisa encantadora. Déjame navegar a Rocadragón y matar a la criatura. Tengo más barcos equipados con escorpiones. Otra lluvia de fuego acabará con la bestia. La reina reflexionó sobre la petición. Frunciendo los labios, acercándose. Hazlo. Por los dioses, eres el Lannister más estúpido. Las palabras de su padre resonaron en la mente de Jaime. ¿Confiar en Euron Greyjoy? ¿Un hombre tan claramente egoísta? ¡Qué tonto he sido! Las cosas que hago por amor. Sus palabras frente a Bran Stark lo resumieron a la perfección. Mirando a Cersei con ojos tranquilos y cautelosos, la mujer con la que había compartido momentos de amor y pasión ya no existía. Se había vuelto loca. Igual que Aerys. La misma mueca fría en los labios, los ojos salvajes e inyectados de odio. Solo faltaba la frágil complexión de alguien demasiado paranoico para comer, pero el bebé en su vientre lo explicaba. El bebé, su bebé, arraigó a Cersei como nadie más podía. Ni siquiera él, y Jaime se estremeció al pensar en lo que el nacimiento del niño significaría para la psique de Cersei. Rompería el último vínculo con la realidad. Después de todo, la derrota de Raegar en el Tridente había sido un golpe para el Rey Loco. Apretando los dientes, Cersei se giró de repente hacia Jaime. Querido hermano. ¿Qué harías? Dime qué debería hacer. Mirando el mapa de Tosco dibujado sobre la mesa, Jaime sintió una gota de sudor correr por su frente. Cuanto antes terminara el reinado de Cersei, mejor, pero si tuviera opciones, habría menos peligro para los inocentes de desembarco del rey. 7. Ayúdenme. Reúnan a todas sus tropas dentro de la cobertura de las murallas de la ciudad. Puede que los escorpiones no sirvan de mucho, pero son mejor que nada contra el dragón del bastardo. Incluso en medio de un descenso a la locura casi al final, mejor dicho, Cersei demostró algo de la sensatez de su padre. Qyburn, envía un mensaje a Strickland. Quiero que todo el ejército sea evacuado de Aiford y esté dentro de las murallas de la ciudad para mañana. Con los malditos dragones por aquí y otra mirada fulminante a Euron. No voy a perder ni una de mis últimas herramientas de influencia. La rabia pronto nubló su visión. Todas las fuerzas, traedlas de vuelta. Ese cabrón no tocará mis ejércitos si yo tengo algo que decir al respecto. Jaime habría jurado haber visto un destello de triunfo en el rostro de Qyburn. Se hará con la mayor celeridad, su gracia. Espera, Marden Tanner parpadeó, incrédulo ante la historia que le contaba. Así que ese cabrón le dijo eso a la reina dragón. Dando un sorbo a la cerveza amarga de su odre, el líquido empezaba a calarle, Gusano Gris ascendió. Sí. Dice esas cosas. La variopinta tripulación bebiendo perezosamente e intercambiando historias alrededor de la fogata era, sin duda, extraña. Varios norteños, Gusano Gris y dos de sus capitanes, algunos caballeros del valle, un señor menor de las tierras de los ríos y Tormund con sus dos muchachas Dothraki. Por lo que Gusano Gris sabía de los Dothraki, probablemente estaban casados a ojos del gran semental. Probablemente lo mismo para el pueblo libre. El segundo hijo dijo que la reina le mostrará su coño. Su lengua común seguía sin ser la mejor. Se oyeron abucheos entre los ponientes sentados. La reina dragón debería haberlo decapitado, comentó un hombre del valle. Espero que haya lanzado sus dragones contra ellos, como hizo Lady Sansa con ese cabrón de Bolton, susurró otro norteño. Gusano Gris negó con la cabeza, disfrutando. Le ofrecí que pagara por su insolencia, pero la reina Daenerys se negó. Su leve sonrisa se ensanchó al ver la sorpresa en los rostros de sus compañeros. PFFT gruñó Tormund, apurando la cerveza de su cuerno. Es igualita a King Crow, con un honor inmenso. Menos mal que tienen a capullos como nosotros para hacerles el trabajo sucio. Se agachó para pellizcarles el trasero a sus dos compañeros, quienes respondieron con dos puñetazos en el costado. Todos sonreían, sin embargo. Todavía esperaba que esos cabrones pagaran, dijo Tanner. La reina Daenerys le dijo a Barristan que matara primero al mercenario de plomo, cuando comenzara la batalla. Tanner asintió. Bien.
Extendió la mano y le dio una palmada en la espalda de Gusano Gris. Ambos habían forjado una improbable amistad a pesar del primer encuentro, bastante y frío. Un ejemplo de la mejora en las relaciones entre ambos ejércitos desde que acamparon junto al atardecer. ¿Hubo batalla entonces? Una voz educada y tranquilizadora, proveniente de detrás del comandante Inmaculado, atrajo la atención de todos. No, no hubo batalla fuera de los muros de Yunkai. Gusano Gris conocía esa voz en cualquier parte. Se permitió una inusual sonrisa brillante al ponerse de pie, encontrando de inmediato los brazos de Missandei en un fuerte abrazo. Te amo, Turgon Nuda, le susurró al oído, besándole la mejilla. Aixin Nike, susurró él, besándola también. En los labios. Apenas había pasado un cambio de luna desde que dejaron Rocadragón por orden de Jon Nieve, pero la apasionada pareja lo sintió profundamente. El beso pronto se intensificó. Tal decisión pronto le pasó factura de Gusano Gris. Principalmente en forma de silbidos y gritos de los banderizos. Retirándose con un ligero rubor, Missandei mantuvo una mano entrelazada con la de su amante, y ambos se sentaron juntos. Así que esta es la encantadora muchacha de la que tanto nos has hablado. Sonrió Tanner, una sonrisa compartida por todos los demás. Te dije que era una belleza, añadió Tormund, riendo. Parece que solo mis adoradas me creen. Besó la mejilla de una de las chicas Dothraki, quien rió. No se preocupe, señorita. Este cabrón solo dijo cosas bonitas sobre usted. Missandei arqueó una ceja. ¿Verdragón Rakirosa, Ñua Jorelagón? Le preguntó en valirio. Gusano Gris se encogió de hombros. Kesa. Nikei y Vestragon Autol Mastol. Nada de esa mierda extranjera por aquí. Ambos libertos alzaron la vista con expresión de enojo, solo para suavizarse al ver la sonrisa burlona del ribereño. Anda, ¿cómo cayó Yunkai? Más les vale a esos malditos esclavistas que se hayan muerto. Siguió un coro de asentimiento. Aunque la broma había sido demasiado directa, el odio hacia los maestros permitió a Missandei sentirse bienvenida entre el grupo. No es de extrañar que Gusano Gris pareciera tan relajado. Resulta que un teniente de los segundos hijos se acercó a mí y a la reina en su tienda. Me puso un cuchillo en la garganta para conseguir una audiencia con la reina. La mano de Gusano Gris se apretó contra la suya. No se lo había dicho. Tampoco les diría a estos hombres que la reina estaba desnuda en ese momento. Solo para los ojos del rey Jon ahora. La idea la hizo sonreír. Una vez que lo hizo, presentó las cabezas de sus superiores. Los silbidos resonaron en el aire. Por fin. Cuánto deseaba que murieran esos cabrones. Rió un valense. Missandei no pudo evitar reírse con ellos. No derramé ni una lágrima por ellos. Resulta que el mercenario dejó entrar a Ser Jorah Mormont y a Gusano Gris, le puso una mano en el pecho con cariño. Se infiltraron en la ciudad y abrieron las puertas, permitiendo que nuestros hombres entraran por la fuerza. Solo una semana después, los amos liberaron a todos los esclavos de Yunkai. Cientos de miles. Los ponientes reflexionaron sobre esto. ¿De ahí surgió Rompedor de Cadenas? Preguntó Eddard Cassell, calentándose las manos en el fuego. Missandei asintió. Hasta por y Meereen también, pero fue Yunkai quien dio origen a la leyenda. Casi automáticamente, su mano se dirigió a su cuello, donde antes había estado su collar. Los amos ofrecieron a la reina Daenerys una flota de barcos y una buena cantidad de oro, que podría haber usado para pagar a la Compañía Dorada para que luchara por ella y recuperara su trono, pero ella se negó. Pensó que era dinero sangriento, enriqueciéndose a costa de millones de esclavos. Me dijo que prefería arriesgar el trono de hierro antes que dejar a un hombre, mujer o niño en cautiverio. El silencio se apoderó de la fogata. Caballeros y guerreros se miraban, con la mente en movimiento. Tanto Missandei como Gusano Gris se sentían nerviosos. La relación entre ellos y los ponientes había mejorado mucho desde la fría llegada a Invernalia, pero Daenerys seguía siendo un tema delicado. Ninguno sabía cómo reaccionarían finalmente. Marden Tanner rompió el silencio, llenándose la jarra de cerveza. Bueno, parece que nuestro rey eligió a la mujer indicada para amar. Levantó la jarra. Por la reina dragón. Que sus hombres nos traigan la cabeza de Cersei Lannister esta vez. Gusano Gris y Missandei, con una amplia sonrisa, se unieron a sus compañeros en el brindis. Una luz cegadora la abrumaba, y Daenerys levantó la mano para protegerse los ojos violetas. Pronto la luz se atenuó, reemplazada solo por la manejable iluminación del sol del mediodía. Un fuego supremo atenuado por la refrescante brisa marina. Al encontrarse afuera, Dany miró a su alrededor confundida.
Una confusión que la abandonó rápidamente. No había vista en la tierra más icónica que esta, excepto quizás Invernalia, el hogar de la infancia de su amado. Rocadragón, susurró. El lugar conservaba su aspecto, oscuro e imponente sobre los riscos y rocas de la imponente isla que se alzaba hacia la bahía de aguas negras. Pero Daenerys notó una diferencia. El sol brillaba con más fuerza. La hierba, más vibrante. Incluso el castillo parecía rebosante. No la maravilla desierta que había ocupado al desembarcar en Poniente, sino algo exuberante. Algo habitaba en él, lleno de amor y alegría. En lo alto, podía ver a sus dragones planear, dibujando una sonrisa en sus labios. Parecían felices, un sentimiento que ella misma percibía en su interior. Esa mirada fue interrumpida por el sonido de unas risas. La atrajeron desde la escalera hacia la pradera. 3 figuras se veían a lo lejos, corriendo juntas. Daenerys percibía la alegría que irradiaban, la alegría que irradiaba toda la isla, algo que no se veía desde que su madre trajo allí al joven príncipe Raegar. Acelerando el paso, vio como un hombre con unos sencillos pantalones negros y coraza levantaba en brazos a 2 niños pequeños, que caían sobre la hierba. No cabía duda de quién era el hombre. Joni. Parecía casi el mismo, salvo por algunas cicatrices aquí y allá y el dragón Targaryen en su ropa de cuero. Pero el aire melancólico se había evaporado, dejando ante ella a un hombre despreocupado disfrutando de la vida que le había sido dada. Daenerys sintió que se le ensanchaba el corazón ante su brillante sonrisa y solo para que todo su concepto de la felicidad se viera frustrado por lo que Jon dijo al verla. Su sonrisa se ensanchó de forma imposible. Miren, cariños. Es Muña. Se le cortó la respiración, tanto por su valirio como por la palabra que usó. La palabra para madre. De la hierba asomaron 2 cabezas, con el cabello plateado despeinado tras su mañana juguetona. Un par de ojos grises y otro violeta brillaron de alegría al ver a Daenerys. Muña. Un niño y una niña, de no más de 5 años, corrían por los campos hacia ella. Con los brazos extendidos, desesperados por alcanzarla. En el fondo, Dany sabía quiénes eran. Conocía el profundo amor que sentía por estos 2 hermosos niños. Cayendo de rodillas, los brazos de Dany se abrieron de par en par justo cuando los 2 niños se lanzaron a su abrazo, con los ojos entreabiertos. Daenerys fue recibida no por la suave caricia de quienes sin duda eran sus hijos, sino por el ladrillo mohoso y la piedra de las celdas negras. Sepultándola en su ataúd de muerte y descomposición. Incorporándose, contuvo un grito. Maldijo su mente y a los dioses que la torturaran de esa manera. Con la felicidad que nunca había conocido de verdad. Momentos como esos, crecer en la casa de la Puerta Roja, alimentar a sus dragones en Cart, hacer el amor con Jon en su camarote a bordo del barco rumbo a Puerto Blanco, todo transcurría en la ignorancia. Privados de la verdadera realidad, convertidos en meras ilusiones. Ahora que conocía la verdad, todo lo que la aguardaba era dolor y desolación. Mi culpa. Suavemente, Dany acarició su abdomen hinchado. Sentía por su hijo, por sus hijos. Mis sueños se hacen realidad. Podía sentirlo, sentir el fuego de dragones gemelos, dragones lobo gemelos creciendo en su interior. Era instinto, nada más. Pero Daenerys no necesitaba menos. Mis pequeños, murmuró, encontrando el poco consuelo que podía encontrar en ellos. Ojalá tu papá estuviera aquí. Una lágrima cayó de sus labios, tan diferente de la segura reina dragón. Sola con sus bebés, se entregó. Lo extraño tanto, fue la única persona a la que amé de verdad antes de ti. El único que querría a mi lado. Dany bajó la cabeza avergonzada. Lo aparté, y lo siento. Lo siento mucho, mis pequeños dragones. Y allí se sentó durante lo que parecieron días, en silencio salvo por los sollozos que la desgarraban. Un rato después, sin que ella lo supiera, pues ni siquiera la luz del sol entraba en las celdas, la gruesa puerta de madera se abrió. Unas botas entraron con el tintineo de la malla y la armadura. Dany estaba insensible a todo aquello. Demasiado ligera para ser la montaña. Quizás Cersei había venido con algunos de sus otros guardias reales. Se armó de valor, apretando las manos protectoramente sobre su vientre. Esperando el veneno y los insultos de la reina. Pero y nada de eso ocurrió. Ni siquiera se oyó una voz, solo una sombra que oscurecía la tenue luz del pasillo. En contra de sus recién descubiertos instintos de prisionera, miró por encima del hombro. Solo para apartar la mirada. ¿Qué haces aquí?, espetó. Cara a cara con su traidor. El asesino de su padre. La única persona que encarnaba a toda su familia había perdido.
Jaime no tenía ni idea de por qué estaba allí. ¿Qué podía decirle para consolar a Daenerys Targaryen? ¿Qué podía hacer? Había venido para acabar con la vida de Cersei, pero su presencia y la de su hijo nonato amenazaban su misión. Todo su cerebro le decía que se mantuviera lo más lejos posible de Daenerys, por el bien de ambos, pero, se parecía tanto a su madre. Rhaella Targaryen, la hermosa reina, casi como una segunda madre para él. Jaime nunca olvidó haber estado de pie fuera de los aposentos reales, siendo un joven caballero, escuchando cómo el rey loco violaba repetidamente a la bondadosa y gentil Rhaella. Ella no merecía estar allí, al igual que su bondadosa y gentil hija. Ninguna persona cruel podría acunar a su hija con el amor más puro como lo hizo Daenerys. No merecía estar aquí. No podía consolar a Rhaella, pero tal vez sí podría consolar a Daenerys. Pero solo siguió el silencio. No importaba lo que pensara, Jaime no encontraba las palabras. Ella se le adelantó. Has vuelto a donde querías estar, ¿verdad? Cumpliste tu juramento de salvar el norte, y ahora estás de vuelta en los brazos de tu hermana. Dany estaba amargada, arremetiendo con una rabia impropia de una reina. Pero no le importaba. ¿Qué tenía realmente que perder? ¿Acaso tu hermana te abrió las piernas en cuanto llegaste, agradecida de que le devolvieran su león dorado por amor a ella? Sin decir nada, Jaime se quedó mirando su figura acurrucada. No tenía ni idea, pero, ¿cómo iba a saberlo? Ni siquiera se lo había dicho a Brienne, la mujer que, pero no espero nada diferente de ti, Matarreyes. Dany no lo miró, pero seguía gruñendo. Afirmas haber matado a mi padre, haber destruido a mi familia, como un acto de bondad, pero vuelves a condenar a esos mismos inocentes a un tirano desalmado. Haces lo que sea necesario para mantener la rueda, aplastando a esos inocentes solo por existir. Solo para que Cersei pueda mantener sus garras en la maldita silla de hierro un día más. El trono no le importaba nada. Dany tenía lo que realmente importaba, y lo apartó todo. Un hecho que solo avivaba su ira. Hiciste un juramento a mi casa, pero no significó nada para ti. Mi hermano, mis sobrinos, incluso mi madre, incapaz de continuar. Dany se tapó la cara con las manos, conteniendo las lágrimas. No traicioné a tu hermano. Esas palabras le dolieron más de lo esperado. Una mujer desesperada y rota, tocándole el alma con la más dolorosa de las heridas. Mi juramento a Rhaegar permanece intacto. Cerró la puerta tras él, dándoles a ambos un atisbo de intimidad. Daenerys se burló. Esperaba una mentira mejor de alguien como un Lannister. Jon Nieve es el padre de Rhaegar, ¿no? Dany giró la cabeza al oír eso, sorprendida por las palabras. ¿Qué? Primero Qyburn, y ahora Jaime. ¿Lo sabe Cersei? Por ahora, Cersei se conformaba con dejar que Jon viniera a ella. Si lo supiera, Jon sería asesinado al instante. Sin decir palabra, Jaime se sentó en la litera de piedra, dándole a Daenerys mucho espacio. Rhaegar y solo confiaba sus secretos a unos pocos. Ser Arthur, ser Oswell, ser Geralt y yo. Lyanna y dioses, era perfecta. Rhaegar nunca tuvo ninguna oportunidad, la reina que el reino merecía. Parpadeando de asombro, Daenerys contempló al único hombre vivo que conocía el verdadero origen de la rebelión de Robert. La verdadera historia del nacimiento de su amado. Jaime sonrió con nostalgia. Oswell se quedaría con Rhaegar, Arthur y Geralt protegerían a la princesa y a su hijo, y yo protegería a Rhaella, Elia, Aegon y Rhaenys. Todos seguían siendo de la realeza, y creo que Rhaegar quería que Elia fuera su reina tanto como Lyanna. Los Targaryen no responden ni ante hombres ni dioses, dijo Daenerys sin poder evitarlo. ¿Pero por qué estaban Elia y los niños en la ciudad? Conseguí enviar a Rhaella a Rocadragón, pero en cuanto la noticia de la muerte de Rhaegar llegó a la capital, Aerys cerró la ciudad. Nos atrapó a todos. El resto y lo dejó en el aire, sin necesidad de explicaciones. Mi plan era escapar para encontrar a Ser Arthur, para llevar a Lyanna y al bebé a Rocadragón pero el rey. Una vez que todo terminó, y Ned Stark me encontró al pie del trono de hierro, supe que estaba muerta. Supe que Rhaella estaba muerta. Que todo había terminado. Cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Ya no tenía propósito. Todos mis juramentos estaban rotos o carecían de sentido. Supongo y que eso permitió que Cersei me atrapara en su red. Reclinándose, Jaime miró al techo. Recuerdos que habían sido arrojados al abismo por fin volvían a aflorar. El Matarreyes se permitió reflexionar sobre ellos. Durante todo el reinado de Robert, creí muerta a Lyanna. Creí muerta a su hijo. El bondadoso y sabio príncipe y su familia, a quienes juré lealtad, asesinados por mi familia y sus aliados.
Daenerys, observando, vio verdadero dolor en el rostro de Jaime. Por eso, cuando yo, en mi arrogante y engreído cascarón de antes, llegué a Invernalia en aquel fatídico viaje hace tanto tiempo, fue como ver un fantasma. ¿Sabías que Jon era hijo de Raegar desde el momento en que lo viste? Sinceramente, era más una afirmación que una pregunta. Daenerys se quedó atónita. Pocos seres vivos recordaban al príncipe heredero tal como era. Viéndolo bien, solo Ser Barristan y Jaime Lannister podían distinguirlo. Si Ser Jaime se lo hubiera dicho a Roberto, a su hermana, las lágrimas brotaron de sus párpados, sabiendo que Jon podría haberle sido fácilmente arrebatado incluso antes de conocerse. Sí, lo hice. Jaime cerró los ojos. Su color, sus ojos, todo es de su madre, pero el resto de Jon es claramente Raegar, me sorprende que nadie lo haya relacionado. Se encogió de hombros. Nadie esperaba que Ned Stark mintiera, sobre todo por algo tan loco como haber engendrado un bastardo, y sí que se parecía más a un Stark que sus primos, aceptaron la mentira sin cuestionarla. El honor de su buen padre le salvó la vida a Jon. Lo salvó de una vida huyendo de la peor clase de mercenarios y traficantes de favores, como ella y Viserys se vieron obligados a soportar. Él tenía su propia versión del infierno, pero al menos Jon no había tenido que preocuparse por un cuchillo en el cuello. ¿Se lo dijiste a alguien? Jaime negó con la cabeza. Nadie. Cumplí mi juramento a Raegar. Defender a sus hijos a toda costa. Desviando la mirada hacia Daenerys, la miró de verdad. Ofreciéndole el mismo consuelo que se mataba por no haberle dado a Raella. He cometido muchas cosas terribles, su gracia. Maté a muchos, causé miseria y dolor a muchos, mancillé mi honor, todo en nombre de aquellos a quienes creía amar. Pero si muero mañana, ya sea a manos de mi hermano o por casualidad, espero que se sepa que Ser Jaime Lannister cumplió sus juramentos a la casa Targaryen. A diferencia de aquel día en el gran salón de Invernalia, sus ojos violetas se encontraron con los verdes de Jaime sin una pizca de odio. En ellos, vio a una persona igualmente dañada, una que había tenido una vida tan trágica como la suya. Siempre te odié, de pequeña. Escuchando a Viserys hablar del hombre que asesinó a nuestro padre. La misma conversación que en el gran salón de Invernalia, solo que esta vez mucho más íntima y personal. Te veía como el espectro maligno de mis pesadillas, solo que en lugar de a mi padre, era a mí a quien atravesarías con tu espada. El matarreyes rió secamente. No había oído eso antes, aunque no me sorprende. La leve sonrisa que se dibujaba en sus labios desapareció. Sin duda, me han llamado cosas peores, todo por mi decisión de aquella noche. Tyrion te dijo por qué lo hice, ¿verdad? Sí, lo hizo. Quizás si la rebelión de Robert nunca hubiera ocurrido, si Brandon Stark hubiera tenido tacto o si su padre no hubiera estado loco, este hombre habría sido un protector cercano para ella y su familia. Habrían tenido una relación íntima. Odió a Jaime Lannister toda su vida, pero en ese momento vislumbró una vida que podría haber tenido. Hiciste lo correcto. Lista para quemar vivos a inocentes, cientos de miles, en un momento dado, viendo cómo Raegal y Drogon eran alcanzados por los escorpiones. Su flota atacada por Euron, hubo un momento en el que deseó arremeter contra Cersei por cualquier medio. Había sido fugaz, pero un segundo, que le había provocado repugnancia hasta el día de hoy. Daenerys se odió a sí misma solo por ese momento. Su fuego de dragón ardía con fuerza contra aquellos que tramaban semejante plan a sabiendas. Digan lo que digan de ti, hiciste lo correcto. En silencio, Jaime se apartó de la piedra. Se arrodilló lentamente. Cumpliendo su juramento a Raegar, a Raella. Proteger a su familia. Antes de irse, Jaime se giró para mirar de nuevo a la hija de Raella. La larga noche ha terminado, su gracia. Cada uno sabe lo que exige nuestro honor. Yo tengo mi deber, y usted el suyo. Un silencio se apoderó de la celda, mientras ambos se miraban fijamente. Hay una cripta en Rocadragón. Una donde se guardan las pertenencias más preciadas de Raegar. Tras ver a Jon Nieve en Invernalia, la saqué de su compartimento secreto entre las cabezas de dragón de la fortaleza, confiando en el leal maestre, que sirvió a las órdenes de su hermano y de Stannis. Las pertenencias de Raegar. Una conexión entre ella y su hermano, y Jon y su verdadero padre. Daenerys esperaba ver su expresión al mostrárselas. ¿Por qué me cuentas esto? Porque, si he de hacer lo que mi honor me exige, bajó la cabeza, sintiendo el peso de las fechorías de su familia sobre sus hombros. Tendré que pedirte un favor, Daenerys de la Tormenta. Una decisión imposible que tienes todo el derecho a rechazar.
Llámalo regalo, soborno, lo que sea, me da igual, pero espero que la madre de la Bahía de los Dragones me haga este favor cuando llegue el momento. Para salvar otra vida inocente. Su elección de palabras no pasó desapercibida para Daenerys. Misa, la que salvó la Bahía de los esclavos de la esclavitud. La que dio esperanza a los inocentes. Pero ¿cuál era la decisión imposible? ¿Qué podía pedir Jaime que requiriera revelar tesoros tan preciados como las posesiones de su hermano? Daenerys razonó que, fuera lo que fuese, pondría a prueba su alma. Pero para la mujer que casi dio su vida por millones de personas desesperadas que no habían hecho nada por ella, nunca hubo otra opción. Lo prometo, Ser Jaime. Lo que me pida, si está en mis manos, lo haré. Sonrió. Por el protector del príncipe. Cayó sobre Jaime como un puñetazo. Lo dejó atónito. Un nuevo apodo, uno que desterraba a Matarreyes al olvido. Uno que enorgullecería a cualquiera que lo leyera en el gran libro de la Guardia Real. Uno que se había ganado. Jaime casi podía imaginar a Raegar, Ser Arthur y Ser Barristan sonriéndole desde el más allá. Lenta y silenciosamente, salió al pasillo y cerró la puerta tras él. Cerrando la puerta de su despacho privado, Qyburn observó cómo las velas esparcidas a su alrededor titilaban con la suave brisa que entraba por las ventanas. Se decía que la Torre de la Mano era el lugar más solitario de toda la Fortaleza Roja. Lo comprendía, y disfrutaba bastante de la soledad. Un paje para enviar mensajes esperando afuera, unos jóvenes ayudantes en su taller personal en las antiguas habitaciones del Gran Maestre. Ese era todo el contacto humano que necesitaba fuera de los asuntos oficiales. Todas las fuerzas, traedlos de vuelta. Ese bastardo no tocará mis ejércitos si yo tengo algo que decir al respecto. La orden de su reina había sido explícita, y Qyburn sería una mano desleal o ineficaz si no la cumpliera al pie de la letra. Con eso en mente, se sentó en su escritorio, mojó una pluma en tinta y se acercó al instrumento al fajo de pergaminos que tenía delante. Comandante Strickland, mis pajaritos me han cantado que el bastardo de Jon Nieve es incapaz de controlar al dragón que montó en el norte, y que el otro dragón está gravemente herido en los acantilados de Rocadragón. Nuestra trampa está a punto de ser tendida. La reina ha ordenado un ataque total, así que desplázate del castillo Aiford al atardecer de inmediato para enfrentarte al ejército Targaryen. Dales batalla hasta que se rindan y sean aniquilados. Si el bastardo intenta usar su dragón, despliega los nuevos proyectiles. Quema esto al leerlo. Qyburn, mano de la reina Cersei, primero de su nombre. Al dejar la pluma, Qyburn no pudo evitar la sonrisa esquelética que se dibujó en su rostro. Estaba casi mareado al llamar al paje de 13 años para que entregara el mensaje a la colonia. Ahora, solo le quedaba sentarse y observar cómo los engranajes encajaban ante sus ojos. Line. La voz ladró desde fuera de la puerta de la tienda. Dios mío, ¿estás aquí? Aunque Gusano Gris tenía todos los incentivos para permanecer dormido, años de entrenamiento habían condicionado su descanso a ser ligero y sus sentidos a estar alerta. Abrió los ojos al instante, gimiendo. Scoros Ixisthiri, Timpaje RGs. Al oír esas palabras, Missandei, completamente desnuda, se movió, acurrucándose aún más contra su pecho. Gusano Gris jamás había visto una vista más hermosa, habían recibido órdenes de que Hormiga Blanca y los demás comandantes lo dejaran en paz a menos que fuera urgente. S3R. Más te vale salir de aquí, idiota. El barítono resonante de Marden Tanner fue suficiente para quitarle el último sueño, y sacar a Missandei de su letargo. Turgon muda y murmuró adormilada. Sé lo de tu chica y nuestro sexo, pero es importante. Al oírlo, Missandei se sonrojó. Gusano Gris apretó los dientes. Tanner, vete a la mierda. Mientras el corpulento norteño prorrumpía en una alegre carcajada, la hormiga blanca continuó. Istia M. Cigón, Sezaldr más C. Sixis que es más R. Eso los despertó a ambos. Escoros. Gritó Gusano Gris, agarrando su uniforme de cuero mientras Missandei buscaba su horrible vestido. Adiós a disfrutar de una mañana tranquila, aunque la idea de que Daenerys hubiera escapado era demasiado importante como para dejarla pasar. Ixisthir y Cir 3 la Lermye. Daor, Dios mío. Secasta MR. Bueno, esa esperanza se había desvanecido. Pero aún así se vistieron. La llegada de Jon Nieve con Raegal era una urgencia que justificaba la intrusión. Suspirando, el comandante inmaculado se ajustó las correas de la corazón. Missandei. Lo miró con sus hermosos ojos marrones. No me siento cómodo con que señor Nieve ocupe el lugar de nuestra reina.
No tienes que preocuparte, mi amor, respondió Missandei, alisándose el vestido. Cuando estaban solos, hablaban la lengua común lo mejor posible, asegurándose de que Gusano Gris hablara con fluidez ahora que estaban en Poniente. Su gracia vela por el bien de su gracia. Estoy segura de ello. Gusano Gris arqueó una ceja. ¿Su gracia? La reina Daenerys no se casará con él. Ay, qué poco sabes, mi querido Gusano Gris. Missandei reprimió una sonrisa cómplice. Se acercó y rodeó a su amante con sus brazos. Confías en mí, ¿verdad? Afirmó Gusano Gris con una leve sonrisa. Bien, entonces confiarás en mí cuando te diga que Lord Nieve rivaliza contigo y conmigo en lealtad hacia la reina Daenerys. Se inclinó para besarlo dulcemente. El beso se había intensificado cuando Marden Tanner irrumpió, obligándolos a separarse. «Guau», dijo con una mueca lasciva. Perdón por interrumpir tu jodida conversación, pero el dragón está a punto de aterrizar. Docenas de señores, tanto mayores como menores, junto con miles de espectadores, se congregaron en las afueras del amplio campo donde Raegal volaba en círculos. Donde el dragón verde aterrizó con un golpe sordo, rugiendo con furia feroz su regreso al ejército Targaryen. Todos se alegraron de tener a uno de su lado. Pero de un solo golpe, los hombres y mujeres reunidos quedaron boquiabiertos. Silencio atónito, excepto Missandei, que disimuló una sonrisa burlancia. Tras descender del lomo de Raegal, Jon saltó al suelo. El barro chapoteaba bajo sus botas. Observaba a los espectadores, notando su incredulidad ante su apariencia. Llevaba el pelo recogido en su moño habitual, con garra larga sujeta a la cadera. Ahí, las similitudes con su vestimenta habitual terminaban. Todo lo demás era un cambio radical. La gruesa capa de piel fue sustituida por una capa roja oscura, y también se eliminaron los cueros y la cota de malla. En su lugar, Jon se cubrió con una placa de armadura ligera, con cuero negro por debajo forrado con fieltro rojo. Dos lobos huargos Stark gruñendo adornaban su gorguera a ambos lados del cuello, pero su efecto se veía anulado por lo que llevaba estampado en la placa del pecho. Un dragón Targaryen de 3 cabezas de un carmesí brillante. Visible para todos. Imperturbable, avanzó con dificultad y acarició el hocico de Raegal. ¿Crees que hicimos una buena entrada, chico? ¿Los dejamos atónitos? El resoplido de aire caliente respondió afirmativamente, y Jon rió suavemente. Ve a buscar comida. Yo me encargo de todo y luego vengo a buscarte. Un ulular de Raegal y despegó con una ráfaga de aire de sus enormes alas. Al girarse, Jon se encontró con Fantasma. Vamos, Fantasma. Un rápido movimiento de cabeza y el lobo huargo se puso en fila detrás de su padre. Al llegar al frente de la multitud, Lord Royce, Lord Tully, Gusano Gris y, sorprendentemente, Lady Mormont hicieron una reverencia. Bienvenido de nuevo, Lord Nieve, comenzó Edmure Tully, observando con inquietud al dragón en el peto de Jon. Gracias, Lord Tully. Me alegra estar de vuelta con mis hombres. Era cierto, los verdaderos guerreros. Vio un nuevo sello. Uno de una estrella fugaz cruzando una espada. Los dormienses han llegado. Lord Aine, me alegra su llegada. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Jon. ¿Y es esa la famosa Aurora? Edric Aine sonriendo. Sí, señor Nieve. Lo lleva mi tío Arturo en persona. No pude evitar sentirme orgulloso. Toda la fuerza de socorro dormiense ha llegado al campamento, al igual que algunos habitantes de las tierras de las tormentas. Ser Baelor, hijo de Lord Hightower, llegará en 1 hora, y el horrible de sus hombres mañana. Jon no podría haber pedido un mejor resultado. Qué bien, Lord Snow, con su llegada. Su consejo ha sido muy necesario, respondió Royce. La compañía dorada se está movilizando desde el castillo de Aedir. La mirada de Jon se ensombreció. Joder, se mueven rápido. Tendría que retomar la iniciativa, pero primero, nos reuniremos en la tienda de mando. Tengo algo importante que discutir con todos ustedes. Lady Missandei y el comandante Gusano Gris me acompañarán a mi tienda para un refrigerador rápido, y luego me reuniré con ustedes allí. Sin excepciones. Nadie había preguntado aún por la elección del vestido, por lo que Jon agradeció. Mejor estar en semiprivacidad. Podía sentir las miradas fijas docenas o cientos sobre él mientras caminaba con dificultad por el campamento. Sinceramente, Jon no los culpaba. El gran lobo blanco del norte era legendario entre las fuerzas de Poniente reunidas en el gran campamento al norte del ocaso. Trotando a su lado, Fantasma simplemente era parte de su leyenda. Raegal y no tanto, pero había montado al dragón verde durante la larga noche, así que estaba integrado.
pero vestido de pies a cabeza con los colores de Aegon el Conquistador, liderado por el traductor extranjero y el soldado esclavo extranjero de la reina Dragoni. Así de diferente era. Así de desconcertante era, en el mejor de los casos, y aterrador, en el peor. ¿Qué pasó con su rey en el norte? Al acercarse a su tienda, se hizo evidente que uno de los espectadores podía responder a esa pregunta. Señor Nieve. Jon se detuvo en seco y vio a un hombre de la edad de su padre y tío, bajo pero con una energía vivaz. O debería decir, su gracia. Gusano Gris lo miró con recelo, pero fue a Missandei a quien la indirecta despertó su ira protectora y contenida. ¿Y quién eres tú para hablarle así a Lord Nieve? Habían pasado semanas desde que la traductora Naati veía a Jon y Daenerys como una sola unidad y les debía lealtad a ambos. Perdóname, mi señora. Yo soy, Ouland Reed, terminó Jon la frase. Señor de la Guardia de Aguas Grises y amigo de mi padre. Extendió la mano y Ouland la estrechó. Tus hombres fueron muy apreciados durante la larga noche, aunque no estuviste presente. Disculpe, su gracia. Ya no soy tan ágil como antes y solo sería un último para mis hombres. Meera los lideró bastante bien. Jon ascendiendo. Sí, lo hizo. Miró al señor bajito con recelo. Bueno, nos vemos en la tienda de mando. En lugar de interrumpir, Ouland también estrechó la mano de Jon con la otra, la mano de Gusano Gris se dirigió instintivamente a la empuñadura de su espada. Su madre estaría muy orgullosa de usted, su gracia. Con los ojos muy abiertos, Jon sintió que se le secaba la garganta. La preocupación empezó a aflorar en su interior. Aquí no, susurró con aspereza. ¿Debo tratar con este hombre, señor Nieve? Preguntó Gusano Gris. Negando con la cabeza, Jon le indicó a Ghost que entrara en la tienda. Ve con el alto mando. Hablaré a solas con Lord Reed. Se encontró con la ceja levantada de Missandei. No te preocupes, Missandei. Puedo defenderme solo. Queriendo protestar aún más, Missandei suspiró e hizo una reverencia. Como desee, su gracia. Agarró a Gusano Gris del brazo y se lo llevó. Espero que sepas lo que haces, Aegon. La puerta de la tienda se balanceó mientras Jon conducía a Ouland. Al ver a Fantasma acurrucarse junto al fuego moribundo, Jon agarró la pila de leña y arrojó un leño a las llamas. Lo manipuló con su atizador hasta que el fuego volvió a rugir. Así que ya lo sabes, dijo Ouland simplemente. Una afirmación más que una pregunta. No hizo falta más explicación. Sí, lo sé. Jon ni siquiera necesitó preguntar cómo lo sabía, precisamente Ouland. Estuviste con mi tío ese día. Enfrentándote a la espada del amanecer. Todos conocen esa historia, sí. Que media docena de hombres entraron en Dorne y solo yo, Ned, el cuerpo de su hermana y su hijo bastardo salimos. Pero pocos saben la verdad sobre estos dos últimos. Ouland lo miró con sus cansados pero penetrantes ojos color avellana. No preguntaré cómo lo sabes, pero ¿quién más está entre nosotros? En ese momento, Jon decidió que podía confiar en Lord Reed. Al fin y al cabo, el hombre había guardado el secreto más tiempo que su tío. Daenerys, Lady Missandei, Lord Tyrion, Lord Davos, mis hermanos, Samuel Tarly y Lord Varys. Ouland silbó. Se le está escapando, su gracia. Será mejor que lo revele en sus propios términos antes de que alguien más lo haga en los suyos. Estaba planeando eso. Dada tu elección de vestido, lo deduje. Con expresión seria, Ouland apoyó la mano en el hombro de Jon. Le debo mucho a tu madre, su gracia. Fue la mejor mujer que he conocido. El señor de la Guardia de Aguas Grises se llenó de lágrimas. Jon lo comprendió, pues él también lo era a pesar de sí mismo. Me tendrás para respaldar tu reclamación ante los demás señores, así como mi lealtad y fidelidad en las batallas venideras, rey Aegon. Jon levantó la vista y observó a Ouland. Todavía le sonaba extraño, pero sabía que tendría que acostumbrarse. A los señores del norte no les gustará esto, observó Varys, tan tranquilo y sereno como siempre. ¿Cuándo les ha gustado algo a esos testarudos? Preguntó Davos, sin embargo, con tono mordaz. A estas alturas, les deben la vida a sus excelencias. Deberían mostrar gratitud, de rodillas si es necesario. 5 figuras estaban sentadas alrededor de la mesa pintada, las últimas entre quienes residían en Rocadragón. Jon había ordenado a todos, salvo a una tripulación mínima de castellanos, que se dirigieran al continente, y los asesores serían los últimos en zarpar. La realidad es voluble. Lo que debería y lo que será son muy diferentes. Entonces, deberían mostrar gratitud, dijo Missandei con una expresión de fastidio bastante inusual. El dragón de su gracia llamará la atención.
Forzar la obediencia mediante un dragón es una de esas tácticas que la reina intentó evitar navegando por el mar angosto, comentó Tyrion secamente. Veo ambos lados, pero sería cauteloso al decírselo a los ponientes, o incluso a los Dothraki. La figura a la cabecera de la mesa bajó la cabeza, harta de la discusión. Basta. Siguió el silencio. Demasiados lo saben. Me temo que pronto se hará público, así que quizá debería seguir el consejo de mi mano y adelantarme. Con una ligera mueca, Varys se inclinó. Los señores del norte, el valle y las tierras de los ríos juraron seguir al hijo bastardo de Eddard Stark, no a un Targaryen. Se podrá resolver cuando se gane la guerra, pero ahora no es el momento. Una burla de Davos. ¿Y cuándo sería entonces? Dudo que quieras que se sepa su verdadero nombre. Eso no es cierto, Lord Davos. Solo deseo que el frágil mandato de nuestro rey no se desmorone. Es honorable como su tío. Eso es lo que debería aceptar. ¿Cómo mantendrá con vida a mis hijos la moderación? Preguntó Jon con los puños apretados. Necesito derrotar a los ejércitos de Cersei en el campo de batalla, y para ello necesitaré la confianza de mis mandos. Tyrion bebió un sorbo de vino aguado. Un compromiso entre él y su rey. Seguro que ya confían en ti, ¿y si su gracia no está embarazada? Todas las miradas se posaron en Varys. No lo afirmo, pero deberíamos considerar la posibilidad. ¿Estás diciendo que mi hijo es una mentira, Lord Varys? La voz de Jon ardía, la ira contenida emanaba de cada palabra. Varys negó con la cabeza, calmando al dragón furioso que tenía delante. Era todo un experto, considerando que era un confidente cercano del rey loco. No digo que lo crea personalmente, pero ¿no tendría sentido que Cersei intentara incitarte a hacer algo impulsivo? Jon lo fulminó con la mirada, pero no desató el dragón contra Varys. En cambio, se volvió hacia el diablillo. Lord Tyrion, ¿cree que su hermana podría estar mintiendo sobre mi hijo? Apretando los labios, Tyrion se tomó un momento. Un largo momento. Entrecerró los ojos y frunció el ceño, pensativo. Aunque creo empezó, alargando las palabras, que mi hermana es capaz de urdir un plan tan descabellado para obligarte a cometer una locura total, financió a la fe militante hasta el punto de poder encarcelarla, no creo que mienta sobre esto. Es demasiado y complicado. ¿Por qué darle al ejército Targaryen un heredero por el que luchar? Por otro lado, y suena a algo que ella haría. Cersei ha perdido la cabeza. Poniendo los ojos en blanco hacia Tyrion, Missandei le dirigió a Jon una mirada urgente. Dígame, su gracia. Cuando la miró, le pareció que Cersei no decía la verdad. Suspirando, Jon bajó la cabeza. No. Parecía asustada. Entonces está embarazada. Estoy segura. Missandei observó cómo el ceño fruncido de Jon se profundizaba, sus hombros se relajaban y sus ojos empezaban a perder brillo. Daenerys había deseado un hijo más que nada, y Missandei sabía que Jon deseaba lo mismo con la reina. La euforia se tornó melancólica en la situación actual, y sus asesores debían mantener el ánimo. El plan de Davos es lo correcto. Te da plena legitimidad y, al mismo tiempo, protege a nuestra reina. Una mirada a Varys lo dejó perplejo. Missandei no se lo creyó. Jon suspiró. Mentir no es honorable. ¿Son todos los nórdicos tan testarudos, o es cosa de los Targaryen? Su tiempo con Daenerys respondió a esa pregunta, a favor de lo segundo. Su gracia, dijo Missandei, con la esperanza de convencerlo. Cuando Lady Melisandre nos habló de usted, fui a la biblioteca aquí en Rocadragón y leí sobre el norte. Jon arqueó una ceja y su expresión se tornó más neutral. Continúa. Los Reyes del Invierno se lee como un relato fascinante sobre cómo lucharon para unir el norte contra los Reyes Rojos de Bolton y luchar contra los invasores ándalos. Sí, fueron el único reino de los primeros hombres que conservó su independencia. Jon estaba orgulloso de la herencia de su madre y de la de su tío. Missandei asintió, observando a Davos un momento antes de continuar. Lady Olenna Tyrell le dijo a su gracia, antes de que comenzara la primera campaña contra Cersei, que si quería que los señores de Poniente la apoyaran, no podía ser una oveja. Que debía ser un dragón. Aegon conquistó todo Poniente, gracia. Miró a su alrededor. Davos sonreía radiante ante sus declaraciones, Tyrion intrigado y Varys ofendido. No depende de ti, pequeño cretino. Y Theon el hambriento luchó contra los ándalos hasta detenerlos, navegando hacia esos para someterlos. Ninguna de las dos líneas de sangre se permitió ser oveja. Missandei miró a Jon directamente a los ojos. Eres un dragón y un lobo. Sé un dragón y un lobo.
Las palabras del confidente y consejero más fiel de Daenerys, que poco a poco se convertía en el suyo junto con Davos, seguían repitiéndose. Resonaban en su mente una y otra vez mientras entraba en la tienda de mando. Observaba a cada uno de los señores. Los norteños, sombríos y bulliciosos, con quienes creció, ambos sedientos de venganza y mirándolo con recelo. Los hombres del río y los caballeros del valle, recelosos de él. Los del dominio y los dormienses, más curiosos que nada por saber con quién se aliaban ahora. El pueblo libre, que aún lo miraba como a una especie de dios. Los Dothraki, visiblemente desdeñosos. Y, por último, su consejo privado, aún dividido en las mismas filas que la reunión de días antes. ¿Empezamos, señores? Mejor acabemos de una vez. Al llegar a Rocadragón hace un mes, su gracia la reina Daenerys fue emboscada por Euron Greyjoy y la flota de hierro. Creemos que esto se debió a una información errónea que situó a la flota de hierro cerca de la bahía de Aguas Negras. Jon no tenía pruebas, pero era una apuesta segura. Ni el más débil de mente se olvidaría de Euron. Fue capturada y recluida en las celdas negras de la Fortaleza Roja. Murmullos entre los señores, incluyendo una charla gutural entre los jinetes de sangre. ¿De quién son las órdenes?, preguntó Alistar Stark, de pie junto a su prometido, Sigorn de los Ten. Mío, respondió Jon. He asumido el mando en ausencia de su gracia, enviando nuestras fuerzas aquí en lugar de a desembarco del rey y sustituyendo a Tyrion Lannister como mano por Davos Seaworth. Gusano Gris abrió la boca para continuar su argumento de semanas atrás, pero una mirada insistente de Missandei lo detuvo. En cambio, fue Rocaro quien habló. Su voz sonaba bastante enfadada. Pregunta, ¿qué te da la autoridad para darnos estas órdenes? ¿O para llevar el dragón de la reina en tu armadura? Por la traducción de Missandei, parecía que Rocaro usaba muchas más groserías de las que estaba dispuesta a comunicar. Deséame suerte, padre. Porque soy el verdadero rey. Varios parpadeos resonaron en la sala. Lo siento, Lord Nieve. Era Serva Elor Hightower, el recién llegado. Pero sé que te arrodillaste ante la reina Daenerys, extinguiendo tu derecho a ser rey en el norte. No rey del norte, sino rey de los 7 reinos. Missandei se adelantó y se aclaró la garganta. Estás ante Aegon, portador de luz de la casa Targaryen, sexto de su nombre. Legítimo rey de los Ándalos, Rhoynar y los primeros hombres, padre de los dragones y príncipe prometido. El resucitado. El lobo blanco, el dragón oculto. Amigo del pueblo libre y protector del reino. Davos y ella se divertían eligiendo títulos para él. Jon sintió el impulso de encogerse por modestia, pero se obligó a mantenerse firme y erguido. Se hizo el silencio. Se oía caer un alfiler en la tienda. ¿Es una broma?, preguntó Lord Royce, incrédulo. Esto es una locura, afirmó Edmure Tully. ¿Qué demonios es esto? No es una locura, Lord Tully. Jon tomó varios pergaminos de Davos, que estaba detrás de él. No había deseado que Sam se los diera al salir de Invernalia, pero ahora se alegraba. Samwell Tarly, legítimo señor de la colina del Cuerno. Una rápida mirada a los señores del dominio. Me informaron de mi verdadero nacimiento antes de la larga noche. Que soy hijo del príncipe heredero Rhaegar Targaryen y su esposa, la princesa Lyanna Stark Targaryen. En estos documentos, encontrarán el diario del Septón Supremo Maynard, en el que anuló el primer matrimonio de Rhaegar y documentó su boda con Lyanna Stark, quien estaba embarazada de mí en ese momento. Los documentos circularon, y los lores los hojearon con entusiasmo. Esto me parece fantástico, mi señor, dijo Royce con escepticismo. Debe admitir que es improbable que el heredero al trono viva como el bastardo de Ned Stark. Un fuerte silbido resonó por la habitación. Jon sonrió con suficiencia. Tormund. Ah, cállate. ¿Por qué crees que este cuervo puede montar un maldito dragón? Tiene que tener algo de sangre de dragón. Se rió. Por fin tiene sentido. Aunque la mayoría aún consideraba al pueblo libre como forasteros, la lógica de Tormund llamaba la atención. No lo creo. Es imposible. Jon y Davos señalaron a Lord Robert Glover como un probable detractor. Lyanna fue violada por Rhaegar. No sé quién es ese Sam Tarly, pero parece un mentiroso de remate y... ¿Soy un maldito mentiroso, Lord Glover? Todas las miradas se posaron en Owland Reed. El hombre mayor estaba furioso, con furia en los ojos. Vi a la loba en su lecho de muerte. La vi entregar a su amado príncipe a mi amigo Ned Stark. La vi contárselo todo, cómo amaba a Rhaegar y deseaba casarse con él en lugar del borracho y prostituto Robert Baratheon.
Ahora su amado príncipe está ante ustedes con pruebas, pero ustedes lo niegan a él y a su identidad. Golpeó la mesa con los puños. Luchamos por la loba, y ahora escupimos en su memoria. Silencio aún más, los señores, atónitos. Ninguno de nosotros cree que sea un mentiroso, Lord Ulan, declaró la osa de la isla del oso. La certeza de que Jon era el verdadero rey empezaba a cobrar sentido. Mi señor y su gracia. Lyanna Mormont lo creyó al instante. Jon aprendió de Ned Stark, y el gran señor de Invernalia no mentiría a menos que fuera para proteger un juramento aún mayor. Te respaldamos, rey Aegon. Juré por el hombre con la sangre de Ned Stark, y ahora juro por el hombre con la sangre de Lyanna Stark. Varios otros señores comenzaron a maldecir a Jon, algunos incluso con regocijo, antes de que Rocaro desenvainara su espada, lo que llevó a Gusano Gris a desenvainar la suya. El jinete de sangre le siseó a Jon, y Missandei tradujo rápidamente. Los Dothraki siguen la fuerza, y la Khaleesi es fuerte. No eres nuestro Khal solo porque la Khaleesi busque tu polla. Tormund rió a carcajadas. No te seguiremos a ti. Solo a la Khaleesi. Sintiendo al dragón alzarse, Jon miró al jinete de sangre. Soy tu Khal, como ella es tu Khaleesi. Si no me sigues, te mataré. Si los Dothraki solo se basaban en la fuerza, entonces sabía que tendría que derrotar a los más fuertes en un duelo sangriento. Fuera de la tienda, 1 hora. El jinete de sangre rió. Disfrutaré cortándole su bonito pelo. Saliendo furiosos, los Dothraki dejaron a la multitud aún atónita. Bueno, ¿alguna otra pregunta, señores? ¿Qué piensas hacer con esta información? Preguntó Lord Royce. Donde él fuera, el valle iría. Y parecía estar acercándose a Jon. Jon señaló el marcador de desembarco del rey en el mapa. Derrotaré a Cersei Lannister, liberaré a Daenerys y haré valer nuestro derecho al trono. Eso desató la polémica que Jon esperaba. Nuestro reclamo. Gritó Lord Tully, tío de Sansa y poco partidario de un Targaryen. Si lo que nos dices es cierto, la reina dragón no tiene derecho al trono. Tú gobernarías solo. Ella no es más que una intrusa y usurpadora extranjera, comentó Sherry Tower. Gusano Gris estaba furioso. Estarías muerto de no ser por la reina Daenerys. Ella es la reina que elegimos. No por mí, susurró Edmure. Pero por mí, Lord Tully. La atención volvió a Jon. Daenerys lleva en su vientre a mi hijo. Exclamaciones ahogadas por todos lados. Antes de que se fuera a Rocadragón, nos casamos en el bosque de dioses de Invernalia. Ned Stark le había enseñado a no mentir, pero así como él había mentido para proteger a Jon, Jon también necesitaba mentir para proteger a Daenerys. Ella es mi esposa, mis señores. Lleva en su interior al príncipe heredero y a la legítima reina de los 7 reinos. Ella no es más que una puta extranjera. Una a la que jamás apoyaré. Se podía sentir cómo la temperatura de la habitación subía varios grados. Un rugido lejano sacudía el suelo y un lobo huargo gruñendo llenaba la tienda. Cuidado con lo que dices, Lord Glover. No lo haré. Tú eres el verdadero rey. Ahora es tu oportunidad de hacer justicia para nuestro reino. ¿Crees que la hija del rey loco velará por nuestros intereses? ¿La hija del hombre que quemó vivos a tu abuelo y a tu tío? Conozco bien la historia de nuestra familia, Lord Glover. Pero no considero a Daenerys como su padre, mi abuelo. Ser Baelor resopló. Quemó vivo a Ramdil Tarly. Ramdil Tarly fue un traidor y un quebrantador de juramentos, se burló Lord Royce. Yo habría hecho lo mismo. De todos modos, no apoyaré a ningún engendro de dragón, siseó Glover. Jon lo fulminó con la mirada. ¿Me apoyas? Tienes la sangre de la loba. Por supuesto que te apoyaría antes que a la puta dragón. Otro rugido, esta vez mucho más fuerte, resonó en la tienda. ¿Apoyarme? La voz de Jon adquirió un tono sombrío. ¿Como cuando nos abandonaste en Invernalia para luchar solos contra los muertos? Donde mi esposa y yo perdimos a innumerables amigos, casi a innumerables seres queridos, la humanidad casi muere. Y dices apoyarme. Con aspecto de pavo real inflado, el anciano no se detuvo. Apoyo a cualquiera del norte que luche por el norte, pero parece que tus prioridades no son las correctas. Te casas con ella sin decírselo a tus señores. Destruyes la posibilidad de que el norte sea independiente, escupes en los sueños de tu propio hermano, y además cometes los mismos errores estúpidos que él. ¿Y para qué, Jon Nieve? Solo porque quieres meter la polla en una vulva extranjera. Apenas pasó un segundo cuando el puño de Jon salió disparado hacia un lado, crujiendo la nariz de Glover al impactarlo. 2 golpes más salieron disparados, derribándolo al suelo. Maldito Glover.
Jon le dio un puñetazo en el estómago. Solo tienes cabeza porque necesito a tus hombres. Si te atreves a actuar de una manera que pueda herir a mi esposa o a mis hijos, no solo te mataré, sino que traeré de vuelta al águila sangrienta para que sirvas de ejemplo. El señor de Mote del bosque profundo temblaba entre sus brazos, con los ojos abiertos de miedo. No era Eddard Stark ni el rey loco. Era Aegon el conquistador. Era Theon el lobo hambriento. Un dragón lobo protegiendo a su esposa y sus cachorros. Otro puñetazo, la sangre salpicó de la boca de Lord Glover y manchó la hierba. El puño de Jon palpitaba, pero no le importó. Escúchame bien, pequeño cabrón, siseó con veneno en la voz. Nada se interpondrá entre ella y yo. Ni Cersei Lannister. Ni la flota de hierro. Ni un ejército de cadáveres. Todos los ojos estaban abiertos de miedo en la tienda, excepto Davos, Missandei, y una figura encapuchada escondida en la retaguardia. Me enfrenté a la muerte. Todo por ella. Imagen de Dany en desembarco del rey, sus únicas palabras, su amor por él, avivaron su dolor. Atizaban su furia más que las llamas de Raegal. Sus ojos se tornaron de un gris violáceo oscuro, ningún viejo cobarde y amargado amenazará con arrebatarme a mi reina. Los Targaryen no responden ni a los dioses ni a los hombres, ni a los Stark. Por favor, su gracia, balbuceó Lord Glover. Misericordia, se enfrentó a la furia más oscura que cualquiera de los hombres presentes, incluso aquellos que habían conocido al rey loco, había visto jamás. Juro por los dioses antiguos y los nuevos, si alguien. Cualquiera. Se atreve a hablar en contra de mi reina otra vez, se lo haré comer a mi dragón. Me ha explicado claro. Nadie respondió. Nadie se atrevió a responder, todos sabían que Jon hablaba absolutamente en serio. Vi cómo trataron a Daenerys. Les salvó la vida a todos, y aún así la trataron fatal. Sus hombres la adoran, su gente la adora. Mis hombres, mi gente, todos la adoran. Yo la adoran, pero son demasiado mezquinos y estúpidos como para renunciar a un ápice de orgullo y reconocerla como su reina, aunque se lo haya ganado mucho más que yo. Les diré esto, mis señores. Si quieren seguirme, deben seguirla también. Y con eso, Aegon Targaryen abandonó la tienda con un movimiento de su capa. La noticia de la batalla se había extendido como la pólvora. El duelo entre un temible jinete de sangre Dothraki y el oculto príncipe Targaryen. ¿Quién era en realidad Lord Jon Nieve? Aunque los aburridos soldados y banderizos habrían estado deseando presenciar un duelo, el hecho de que Jon participara en tales circunstancias provocó que una multitud abarrotara el campo al oeste del campamento para presenciarlo. Se hicieron muchas apuestas, y todos, salvo el pueblo libre y los norteños, favorecían al jinete de sangre. Un norteño no traicionaba a los suyos, mientras que el pueblo libre estaría condenado si no apoyaba al cuervo que se levantó. Recibiendo palmadas en la espalda de sus camaradas, burlándose y ondulando lascivamente las caderas, Rocaro claramente no entendía la humildad. Jon, sin embargo, se quedó solo. Con la mano en la empuñadura de su espada, se despojó de su coraza de cuero hervido, también adornada con el dragón de 3 cabezas. Usaré tu polla como freno para mi caballo. Jon levantó la mano para que Missandei no se molestara en traducir y captó la idea. Empecemos. Rocaro lanzó un grito de guerra y cargó, con sus músculos abultados al golpear. Jon saltó hacia atrás, con la garra larga desenvainada. Esquivando el primer golpe contundente, los demás fueron mucho menos contundentes. Acero chocando contra acero. Jon paraba con facilidad. Sin despeinarse. La espada giró y apartó el araca antes de asestarle un uppercut a la barbilla. El jinete de sangre se tambaleó. Jon sonrió con suficiencia, sin dejar de hacer girar su maldita espada. ¿Ya basta? Sus palabras solo parecieron enfurecer a los Dothraki, que gritaron y volvieron a la carga. Esta vez, chocando contra Jon por los hombros, obligando al rey a tambalearse hacia atrás, casi de rodillas. Missandei se encogió, mientras Davos le gritaba a su rey. Vamos. Pasos. Pasos. Has matado a un Ten Magnar, maldito cuervo. Tormund estaba igual de concentrado, Tyrion a su lado haciendo gestos con los puños. Destruye a ese cabrón. Su grito no fue el único. Toda la multitud estaba atónita ante el furioso duelo. Recibiendo puñetazos tras puñetazos, con el puño y la empuñadura de Arak dejándolo sin aliento, Jon concentró toda su energía en patear a Rocaro en la espinilla. Lo obligó a soltarse, permitiéndoles a ambos recuperar el aliento. No tiene nada. Gritó Kono, otro jinete de sangre. No es humano, murmuró Rocaro. Atacó de nuevo, pero sintió que la fatiga empezaba a azotarlo.
El Arak atacó a Jon, y Rokaro, con una agilidad sorprendente, superó 2 paradas y cortó el costado de Jon. Una herida leve, pero dolorosa. El rojo llenó la visión de Jon. Con un rugido escapó de su garganta, Jon embistió contra Rokaro. Lo desequilibró antes de que una mano lo agarrara del hombro y lo tirara hacia adelante. La cabeza se estrelló contra la suya. Un arrebato salvaje del Arak fue fácilmente desviado, y Jon bramó su propio grito de guerra mientras golpeaba la muñeca del jinete de sangre con la empuñadura de garra larga. El Arak cayó al suelo con un ruido metálico, y Rokaro cayó de rodillas. Jon le llevó la espada al cuello. «Ríndete», gruñó el rey. Asintiendo, el jinete de sangre Dothraki pudo recoger su espada y desenvainarla. En silencio, agarró su trenza y la cortó por la mitad. La mitad para la batalla, la otra mitad para un mástil. «Realmente eres Mikal», dijo con humilde respeto a través de Missandei. Jon, envainando garra larga, giró la cabeza y observó a los cientos de espectadores. «Escúchenme. Hombres de Poniente». Retumbó su voz. «Soy Aegon Targaryen. Nacido de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Esposo de Daenerys Targaryen y legítimo rey de los 7 reinos. Mi esposa prometió hace mucho tiempo que rompería la rueda para crear un mundo mejor que el mundo de mierda en el que vivimos. Reclamar el trono de hierro para hacerlo, pero solo renunciar a esa lucha para salvar a la humanidad junto conmigo de la amenaza de la larga noche. Ahora, ella y yo nos unimos para cumplir esa promesa. Derrocar a Cersei Lannister y romper la rueda». Se aclaró la garganta. «Así que ahora te pregunto, ¿quieres irte? ¿O quieres unirte a nosotros en esta lucha?» Una gran ovación se levantó del ejército. Los vítores exultantes de los hombres de armas se unieron a los gritos de los norteños, los gritos de guerra del pueblo libre, los cánticos de los Dothraki y las lanzas contra los escudos de los Inmaculados. Todos los hombres del ejército unido se comprometieron una vez más con Aegon y Daenerys Targaryen. Fue una experiencia humilde y al mismo tiempo inspiradora para Jon, permitiéndose disfrutar de la adoración. Un mechón de pelo rojo asomaba por debajo de una capucha. Una leve sonrisa en el rostro femenino que también conoció. Alguien a quien tendría que enfrentarse tarde o temprano. Sansa.